Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a grabar y van a ver la última clase del año. Vamos a sintetizar, digamos, las 2 o 3 clases que quedan en esta. Y la semana que viene nos encontramos por Meet como para hacer un cierre, así de algún tema que haya quedado colgado de hoy y las cuestiones burocráticas a la hora de la regularidad de la materia y el trabajo práctico que se va a presentar en el final. Hablando de eso, yo después de esta clase voy a poner lo que es el TP2 y una lista de temas donde en grupos de A2, si quieren, pueden ir eligiendo los temas. ¿Sí? Los temas no se van a poder repetir, salvo que bueno, se acaben y agregamos otros, o inclusive si hay temas que no están en la lista que yo pongo y ustedes quieren utilizarlos, consultan, los agregamos y listo, no hay ningún problema. Así que, pero eso lo definimos bien la semana que viene. Igual lo voy a poner todo por escrito y la idea es que todos se anoten con un tema, que sería una forma también de tener quiénes son los que están como regulares en la materia. Bueno, como decía, última clase o última síntesis de lo que fue este año particular, muy particular, y que probablemente el año que viene empecemos de la misma manera. Eh, Así que bueno, lo bueno es que no nos vimos este año, pero yo creo que en algún momento del año que viene nos vamos a ver. Así que una expectativa importante. Bueno, nosotros habíamos visto en la última clase todo lo que tenía que ver con la crisis del petróleo, la revolución en Irán y la guerra del Golfo. Sí, espero que si vieron la película Persepolis les haya gustado. Está buena. Igual el libro en realidad es mucho más extenso que hasta donde llega la novela. Pero bueno, la película, perdón. Pero bueno, igual está bueno como para ver la cuestión cultural de lo que fue una revolución y los cambios que hubo. Eh, en esta clase vamos a entrar con lo que es la caída del muro, la fragmentación de la Unión Soviética, ¿sí? Y un poco la aparición del neoliberalismo mucho más fuerte, no tanto en América porque lo vamos a ver el año que viene, sino en el impacto que va a tener en el mundo, ¿sí? Cuando digamos a partir de los mediados de los 80 se van a implementar ese tipo de políticas. Digamos que todo este círculo se cierra justamente con el primer texto que habíamos trabajado, el de Hobsbawm, sobre el siglo XX, ¿sí? Y cómo se gira, cómo la vuelta que pega todo, ¿sí? Para cerrar un poco lo que es este largo o corto siglo XX, depende de quién lo vea. El punto clave en los 90 obviamente va a ser no solo la caída del muro, sino la fragmentación de la Unión Soviética. Eh, Algunos dicen es el triunfo del capitalismo. Sí, ha triunfado para los que ganan mucho, porque para la mayor parte de la población obviamente no fue un triunfo, eh, digamos, que significó una esperanza, sino que significó mayor marginalidad, mayor concentración de la riqueza, mayor pobreza, mayor desigualdad, menos educación, menos salud. Y eso se ve, digamos, hoy en día en lo que es una pandemia y cómo se sufren en las diferentes regiones. Así, toda Europa es uno de los países, junto con Estados Unidos, más golpeado, y fíjense que estamos hablando de países centrales. Pero bueno, este es un virus que no sabe de clases sociales y esa es la particularidad principal que nos encontramos. Eh, Va a caer el muro, digamos a finales de los 80, 1989 más precisamente. Habíamos visto cómo se construyó ese muro, un poco cómo se dividieron las dos Alemanias. Bueno, a partir de lo que es la caída del muro se va a configurar lo que es lo que se llama la reunificación de Alemania, la Alemania oriental y la Alemania occidental, ¿sí? Del este o del oeste, República Federal y República Democrática, todos los nombres que se le fueron dando. Lo cierto es que se cayó un muro, digamos, yo siempre digo, cayó un muro hecho por el hombre, el muro de la diferencia social, un poco de lo que hablábamos al principio, o sea que el capitalismo generó un triunfo para un sector muy pequeño de la población mundial, la mayor parte no, es más o menos lo mismo, o sea, el significado del muro de Berlín, wow, cayó el muro, pero en el mundo se han construido infinidades de muros, muros reales
como era el de Berlín, un muro real como el de Estados Unidos y México, un muro real como el de Israel y Palestina, pero después hay un montón de muros imaginarios y reales que también son muy importantes, ¿sí? Y hablaba justamente de esa cuestión, el muro de la desigualdad, el muro de la concentración del poder económico. Ese muro no se ve y es muy difícil de derribar porque justamente es algo que no se ve. A través de la caída del muro y ya de lo que habían sido los años 80 un poco, con la llegada de Gorbachev, la creación de la perestroika, va a finalizar con el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿sí? Algo que ya era muy difícil de sostener desde lo económico, ¿sí? Y un poco también obviamente desde lo social, pero digamos que Gorbachev y Yeltsin terminan entregando un poquito las banderas y se desmembra la Unión Soviética, de ser un gran bloque, ¿sí? Que habíamos visto el mapa después de lo que fue la Revolución Rusa, todo eso se desmembra. Primero se va a crear la comunidad de estados independientes y después cada uno sí se va a ir independizando por sí mismo. Entonces, arrancando desde el Báltico, digamos que tenemos Estonia, Letonia, Lituania, ¿sí? Bielorrusia, Ucrania, Albania, Macedonia, Azerbaiyán, eh, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y no sé si me estoy olvidando de alguno. Eh, pero bueno, cae lo que es esa conglomeración de países y todos se independizan. Hay una particularidad, si agarramos por ejemplo los países de Asia Central, vamos a encontrar que tienen el mismo primer ministro, o cambiaron mínimamente, son dos, desde que cayó el muro hasta hoy en día. ¿Sí? O sea que de lo que se quejaban es lo que terminaron haciendo. Eh, y después digamos que los del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, sumado a lo que es Ucrania, siempre estuvieron en contra de estar dentro de la Unión Soviética. Fueron los que se opusieron también a la revolución en su momento. Bielorrusia no, Bielorrusia siempre fiel a la Unión Soviética y hoy es fiel a lo que es Rusia. Esto obviamente pareció, como leemos en el texto y como plantea el texto a principios de año, como plantea un poco Matsushita, el fin de la historia. La historia no tiene final y eso es así. Y si bien hoy dentro de lo que es el marco y la dinámica del capitalismo, ya hace unos años, de repente Rusia volvió a la escena política. Estábamos hablando de hace menos de 10 años. Vuelve a la escena política de una forma impensada para muchos. Y plantea esta rivalidad, con una gran diferencia. Es socio estratégico de China, que eso en los últimos años de la Unión Soviética se había roto. ¿Sí? Acá vuelve como socio de China. Y eso pone en jaque a la economía y a la política de Estados Unidos. Una política intervencionista contra una política como la de Rusia y como la de China, comercial. ¿Sí? No importa quién gobierne, nosotros vamos y comercializamos. ¿Sí? En cambio Estados Unidos no, porque tiene que imponerse, tiene que imponer la venta de armas, una ideología y demás. Es otro paquete el que vende Estados Unidos. En cambio Rusia y China son totalmente diferentes. Aparece lo que es la alianza justamente de los países emergentes, ¿sí? Que son Rusia, China, Irán, Sudáfrica, Brasil, la India, ¿sí? Y Argentina en su momento, después con la llegada del gobierno de Macri eso se fue para atrás, también pasó a ser socio de estos países. Bueno, fíjense sin más ni menos que de repente, o sea, tomando el contexto de lo que sucede hoy en día, fíjense, nombramos a Rusia y sigue siendo comunismo y a algunos les agarra la locura. Y la verdad es que lejos está Rusia de ser comunista. Ahora, ¿qué es lo que sí hizo Putin? En su gobierno tomó todo lo que era el nacionalismo que se había dado durante la Unión Soviética. Lo pone Stalin como referente porque es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial para él. De hecho, como mencionamos también, es el día de la victoria, se conmemora la gran guerra patriótica, ¿sí? Entonces, digamos que Rusia vuelve a la escena política de una forma muy pesada, muy fuerte, ¿sí? Además como gran administrador del gas y de otros recursos naturales que llegan a Europa. La cuestión militar, o sea, se juegan un montón de cuestiones en lo que va a ser esa reconstrucción de Rusia. Además de un montón de estados que estaban dentro de la Unión Soviética que vuelven a ser socios, ¿sí?
Además, tener en cuenta que es una federación, por lo cual está compuesto, si bien se había desarmado la Unión Soviética, Rusia es una federación, por lo que incorpora varias regiones o países dentro de esa federación. Y el otro punto importante que tiene que ver, antes de lo que sería el quiebre en el mundo, que fue la crisis económica del 2008, es la guerra de los Balcanes. ¿Sí? Es una zona núcleo, una zona muy importante, ¿sí? Así como vimos la guerra del Golfo. Y ahí podemos ampliar un poquito que el objetivo de Estados Unidos no era solamente el Golfo, sino era llegar a Afganistán, a Pakistán. ¿Por qué? Porque ahí está el opio, de ahí sale la heroína, entonces, bueno, es como que era controlar toda esa zona y por eso tanta insistencia en Irán, ¿sí? Porque es el único que no pueden entrar. Es un poco lo que sucede con Venezuela. No pueden entrar en Venezuela, no pueden entrar en Irán. Y reservas de uranio, de petróleo. Entonces, bueno, nada, los iraníes tienen armas químicas, como si Estados Unidos no las tuviera, ¿no? Pero bueno, tienen el uranio, tienen el petróleo, entonces a por ellos, dirían los españoles. Pero bueno, no lo han podido lograr. Ese fue el gran objetivo después de lo que fue eh, yo digo el autoatentado de las Torres Gemelas. Eh, entonces iba el otro punto central, es la guerra de los Balcanes, también porque era controlar justamente esa parte de Europa, que era lo que conformaba Yugoslavia y que hoy es también una serie de países independientes, empezando por Macedonia, que es Macedonia del Sur y del Norte, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia. Sí, y me parece que me estoy olvidando. Y la parte de Kosovo, que es donde empieza todo el conflicto. La cuestión era religiosa, pero no. Era una cuestión de recursos, del control del mar, ¿sí? De todo lo que es el Mediterráneo, y el paso después en la cuestión de Turquía hacia el Mar Negro. O sea, todo tiene que ver con una cuestión geopolítica militar muy importante. Sí, hay un montón de temas que son transversales en toda esta etapa. Y el neoliberalismo, un poco lo que decíamos es esto, es el triunfo del capitalismo, entre comillas, porque eso terminó siendo una concentración de la riqueza en pocas manos. A esto hay que sumarle obviamente los medios de comunicación, que son los grandes artífices de poder llevar adelante este tipo de políticas. Bueno, hice una síntesis muy sintética de lo que fueron los últimos años. Sí, tampoco quiero extenderme más porque después se hace muy denso también ver la clase. La semana que viene nos vamos a ver en el Meet, ¿sí? Y a partir de ahí veremos algunos temas más. Tenemos 2 horas para trabajar. Aclararemos también el tema de la cursada, ¿sí? Un poco el segundo trabajo práctico para el final y demás. Así que bueno, les dejo algunos materiales más para que vean y nos vemos en el Meet la semana que viene. Cuando lean la consigna del trabajo práctico, no les agarre el ataque, esperen a la semana que viene. No empiecen a mandar mail, no, quiero saber que... Lo único que pueden ir haciendo, lo voy a aclarar por escrito también, es ir eligiendo los temas. El que canta PRI se anota, ¿sí? Eso lo voy a explicar también en el claro. Saludo grande y cuídense mucho.